Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador estadounidense que se destacó en peso medio durante la primera mitad de la década de 1990, logrando ganar 2 cinturones mundiales en la categoría. Debido a su forma de pelear, se convirtió rápidamente en un peleador muy popular entre los espectadores, e incluso llegó a ser considerado como uno de los mejores del momento. Cuando tuvo la oportunidad, intentó convertirse en campeón en otra división, pero la pelea en cuestión terminó con uno de los peores finales posibles. Las secuelas que sufrió debido a ese combate perduran hasta el día de hoy. Para quienes no lo conocen, les presento a Gerald Allen McClellan, también conocido como el Hombre G. McClellan nació el 23 de octubre de 1967 en la ciudad de Freeport, ubicada en el norte del estado de Illinois. Sin embargo, residió durante la mayor parte de su vida en Detroit, ubicada en el sudeste del estado de Michigan y la cual es su ciudad más poblada. El Hombre G participó durante gran parte de su etapa amateur en peso super welter, en donde consiguió ganar 4 torneos guantes de oro de manera consecutiva en el estado de Wisconsin. También logró la medalla de oro en el Campeonato Amateur de 1987, celebrado en Nueva York, y entre sus triunfos más notables en ese periodo se encuentra una victoria frente a Roy Jones Jr., quien luego se convertiría en campeón en 4 divisiones distintas. Su debut profesional se dio el 12 de agosto de 1988, a los 20 años. Ese día ganó por nocaut en el primer asalto, algo que sería una costumbre durante la carrera de McClellan y que lo convirtió en un pugilista muy popular durante la década de 1990. A lo largo de poco más de 30 contiendas, Gerald consiguió 20 triunfos por la vía rápida en el asalto inicial. Su agresividad a la hora de atacar a sus rivales era tan alta que la prensa comenzó a llamarlo el Mini Tyson. Algo curioso de esto es que McClellan era el más alto de los dos, por pocos centímetros, a pesar de que uno peleó en peso medio y el otro en peso pesado, aunque claramente pesaba varias libras menos. El propio Mike, quien se encontraba en prisión durante la primera mitad de los años 90, consideró a Gerald como el mejor peleador del mundo en ese momento. McClellan medía 1,85 m y tenía un alcance de 1,96 m, lo que le otorgaba una gran ventaja física sobre la mayoría de sus rivales en peso medio. Su resistencia a los golpes tampoco pasaba desapercibida, ya que en algunas ocasiones fue capaz de resistir mucho castigo por parte de sus oponentes para luego contraatacar y noquearlos. El Hombre G acumuló un total de 22 victorias y 2 derrotas antes de tener su primera chance para ser campeón mundial. El cinturón de la OMB en peso medio había quedado vacante debido a la partida del último campeón, Chris Eubank, al peso supermedio. Por lo tanto, McClellan debía disputar el título frente a otro de los contendientes. Su oponente fue John Mugabi, un pugilista que, al igual que Gerald, también poseía un gran poder de knockout y varias victorias en el primer asalto. Justamente así fue como ganó y perdió el cinturón super welter del CMB unos años antes de su enfrentamiento con el estadounidense. Este boxeador ya tenía experiencia en peso medio al haber desafiado al famoso Marvin Hagler, quien era el campeón indiscutido en aquel momento. El combate entre ambos se llevó a cabo el 20 de noviembre de 1991 en Londres, capital y ciudad más poblada del Reino Unido. Fue la primera vez que McClellan boxeó fuera de su país natal, aunque no enfrentó a un oponente de ese país. Mugabi no fue rival para el poder y la agresividad de McClellan, quien lo derribó 3 veces en el primer asalto y antes de que finalizara consiguió la victoria por nocaut técnico. De esa manera se convirtió en campeón mundial de peso medio. Su reinado duró solo 3 meses, ya que en febrero de 1992, sin haber realizado defensa alguna, McClellan dejó vacante el cinturón de la OMB debido a que en esos momentos no gozaba de mucho prestigio al ser relativamente nuevo comparado con la AMB, el CMB y la FIB. La organización se había fundado 4 años antes.
Gerald decidió perseguir mejores opciones y al año siguiente fijó su objetivo en el cinturón medio del CMB, el cual en ese entonces le pertenecía a Julian Jackson, otro noqueador con una gran cantidad de victorias en los primeros 3 minutos y que también había sido campeón en peso super welter. La contienda entre ambos se llevó a cabo el 8 de mayo de 1993 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, y fue en esta pelea donde apareció por primera vez la resistencia de McClellan a los golpes. La contienda fue de ida y vuelta y Jackson, quien era capaz de noquear con un solo puñetazo, conectó en repetidas ocasiones a Gerald en los rounds 2 y 3, pero el hombre G fue capaz de aguantar el vendaval durante todo ese tiempo. El estadounidense resistió los golpes y en el quinto asalto derribó a Jackson al asestarle un derechazo y un gancho de zurda a la mandíbula. Julian logró levantarse, pero inmediatamente fue recibido por otros 2 derechazos a la mandíbula que volvieron a tirarlo a la lona. Una vez más consiguió alzarse, pero el árbitro decidió dar por finalizada la contienda. El hombre G se convirtió en campeón mundial de peso medio por segunda vez y su triunfo fue nombrado Knockout del Año por la revista The Ring. Su reinado duró 2 años y constó de 3 defensas exitosas, siendo todas y cada una de ellas knockouts en el primer asalto. La última de ellas es la más destacada, ya que volvió a enfrentar a Jackson y luego de vapulearlo durante todo el primer minuto y provocar que le hagan un conteo, lo derribó definitivamente con un gancho de zurda al cuerpo. McClellan tenía intenciones de hacer historia y convertirse en campeón mundial en otra división, por lo que decidió probar suerte en peso supermedio. El estadounidense decidió desafiar a Nigel Benn, quien poseía el cinturón del CMB y que, a pesar de tener un récord similar, tenía mucha más experiencia debido a haber participado varias veces en peleas que duraron varios asaltos. En contraposición a ello, Gerald solo había llegado a 8 rounds en 3 ocasiones y casi siempre ganaba en los primeros 3 episodios. La contienda se desarrolló el 25 de febrero de 1995 en Londres y Ben tenía la ventaja de ser el local en la misma. A pesar de ello, Gerald era el favorito en las apuestas por 3-1. El combate fue tan brutal que fue nombrado Pelea del Año por la revista KO Magazine, pero tuvo un final muy triste para McClellan, tanto que con 27 años no pudo volver a boxear en su vida. El hombre G prometió noquear a Nigel en el primer asalto, y todo parecía indicar exactamente eso. Pasaron solo 35 segundos del inicio de la pelea y McClellan acorraló contra las cuerdas al británico, asestándole una andanada de puñetazos que lo derribó y lo sacó del cuadrilátero. Ben logró regresar al mismo justo antes de que se cumplieran los 10 segundos, y durante el resto del asalto se dedicó a sobrevivir a los ataques imparables del estadounidense, quien lo tuvo contra las cuerdas en los 2 minutos restantes. El hombre G podría haber ganado por nocaut en esos momentos, de no ser porque el árbitro, quien fue muy criticado por su desempeño en la contienda, se interponía y los separaba cada vez que McClellan se acercaba al británico. Gerald gastó muchas energías en el primer asalto, por lo que peleó el resto de la contienda muy cansado. Ben aprovechó esta oportunidad y ganó varios de los rounds, conectando varios golpes a la cabeza y al cuerpo del hombre G. Sin embargo, también le propinó muchos golpes de conejo, los cuales son capaces de causar graves daños a la gente. A pesar de que esos puñetazos son ilegales en el boxeo, el árbitro jamás amonestó a Nigel por ello. El estadounidense volvió a la carga en el octavo round y acorraló nuevamente a Ben, esta vez contra una de las esquinas, en donde le conectó numerosos puñetazos. Nigel intentó contragolpearlo con un volado de zurda, pero falló y cayó a la lona nuevamente. Una vez más logró levantarse y sobrevivir al round. Cerca del final del noveno round, McClellan, quien pasó los 8 asaltos por primera vez en su carrera, recibió un cabezazo por parte de Ben luego de que éste se resbalara hacia adelante al intentar golpearlo. El estadounidense se tomó unos segundos para recuperarse en una esquina y siguió peleando, pero a partir de ese momento su bienestar cayó drásticamente. En el 10º asalto, Gerald puso una rodilla en la lona, producto de un jab derecho de Ben. Logró levantarse, pero inmediatamente después volvió a hacer lo mismo después de otro jab derecho. En esta ocasión no pudo vencer el conteo de 10 segundos y perdió la pelea por nocaut. Lo peor ocurrió después del final. McClellan fue caminando hacia su esquina y, una vez allí, perdió el conocimiento. Tuvo que ser trasladado al hospital más cercano en camilla, con oxígeno y un cuello ortopédico.
Una vez allí se detectó un enorme coágulo en el cerebro, el cual tuvo que ser removido con una operación. Gerald cayó en coma y los médicos le dieron pocas posibilidades para que sobreviviera. A pesar de ello, el estadounidense despertó luego de una semana y media. Salió del hospital en agosto, 6 meses después de la pelea, pero quedó con graves secuelas físicas y mentales. Perdió la visión, la mayor parte de la audición, su memoria a corto plazo quedó dañada y no pudo volver a caminar por sus propios medios. En pocas palabras, no pudo volver a mantenerse solo, siendo cuidado por sus familiares las 24 horas del día. Los primeros antecedentes de McClellan con este tipo de situaciones se remontan a su primera pelea contra Julian Jackson. En la misma recibió varios golpes de poder, y durante los días posteriores a la contienda, el hombre G se quejó de dolores en la cabeza que lo molestaban con mucha frecuencia. Posiblemente haya sufrido una conmoción cerebral, producto de los puñetazos que le propinó su oponente, que no se detectó en el momento. El último antecedente ocurrió un tiempo antes de su pelea con Nigel Benn, durante una sesión de sparring. McClellan fue golpeado en la cara con un jab e inmediatamente después comenzó a parpadear excesivamente y la sesión debió detenerse. Gerald admitió que el golpe en cuestión lo lastimó mucho, a pesar de estar usando un protector en la cabeza. El estadounidense parpadeó de la misma manera en el 10º asalto de su combate con el británico, cuando tuvo que poner la rodilla en la lona en 2 ocasiones y justo antes de desmayarse en su esquina. Gerald McClellan no pudo volver a pelear, pero su carrera no pasó desapercibida por el mundo pugilístico. No pudo entrar en el Salón Internacional, pero en 2007 fue incluido en el Salón Mundial de la Fama del Boxeo. Ese mismo año se reencontró con Nigel Benn, su último rival, en un evento de caridad creado para reunir fondos con el fin de financiar un tratamiento para el estadounidense. En 2013, el británico nombró a McClellan como el rival más fuerte al que enfrentó. La revista The Ring lo ubicó en el puesto 27 de su lista de los 100 mejores golpeadores de todos los tiempos. Su récord oficial es de 31 victorias, 29 por nocaut y 3 derrotas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!